Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Buenas tardes, bien. Listo, excelente. Arranquemos entonces. Venga, comparto pantalla. Listo, avísenme porfa cuando puedan ver la pantalla. Listo. Listo, excelente. Entonces, antes de arrancar esta semana, si van a la semana 5 del curso y van a la parte de más abajo, aquí hay esta sección que se llama evaluación del curso. Este es un formulario de Google para que porfa evalúen lo que va del curso. Hay aquí algunas preguntas, literal se demoran 2 minutos llenándolas, son 5 o 4 preguntas de 1 a 5. Y aquí en comentarios y recomendaciones sería excelente si nos pueden dar comentarios sobre cosas que creen que podemos mejorar o sobre cosas que estemos haciendo bien, lo que sea va a ser súper bienvenido y súper bien recibido. Entonces, porfa, para que se tomen el tiempo en algún momento de esta semana. Sería buenísimo para nosotros. ¿Listo? Esto está ahí. Y listo, creo que esta semana no hay nada extraordinario. El resto es pues, el tema de la clase normal, que es NLP. Antes de arrancar, quisiera abrir el espacio para ver si hay alguna pregunta sobre el curso hasta el momento o sobre el tema de la semana pasada. Si no, listo. Arranquemos entonces. Esta semana arrancamos entonces el tema de NLP. Esta semana no, la semana pasada. Y arrancamos con los algoritmos más sencillos y más básicos, pero que a la vez son supremamente intuitivos y supremamente útiles pues, para entender de qué se trata todo este cuento del NLP. Entonces, la idea del NLP, antes de arrancar, es nosotros queremos poder hacer cosas con texto, ¿sí? Queremos poder, por ejemplo, construir un algoritmo que nos ayude a entender el significado de un texto o la idea principal de un texto. Queremos algoritmos que nos permitan comparar textos entre ellos, ¿sí? Yo quisiera poder decirle a un algoritmo, este texto es parecido a este o son distintos, hablan de temas completamente opuestos. Queremos construir algoritmos que nos permitan clasificar textos de acuerdo a distintas categorías y demás, ¿sí? Entonces, la idea del NLP es construir las bases para poder meter texto en algoritmos de clasificación, de regresión, no supervisados y demás. ¿Listo? Entonces, pues como es de esperarse, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es, de cierta manera, traducir el texto a una representación numérica, ¿sí? A un vector. Y esto es lo que comúnmente se denomina un embedding. Siempre de aquí en adelante van a oír mucho esta palabra y es un embedding de un texto, es una representación numérica de ese texto. Yo tengo un texto y ese texto, si los embeddings que estoy construyendo son de 128 dimensiones, el embedding de ese texto va a ser un vector con 128 entraditas donde está codificado el contenido de ese texto. Entonces, lo primero que queremos hacer a la hora de trabajar con texto, si queremos llegar a poder utilizarlo para problemas de clasificación, regresión y demás, es convertir el texto a su respectivo embedding. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construyo yo ese embedding? Y la respuesta es, bueno, hay distintos algoritmos. Arrancamos la semana pasada con los más básicos, que son el Count Vectorizer y el TF-IDF. Hoy vamos a hablar de esos dos en particular, que como les digo, son algoritmos útiles, súper intuitivos, súper transparentes, pero que, pues, al ser los más básicos, no capturan cosas complejas del lenguaje, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a ver un ejemplo. Aquí, entonces, yo lo que hice fue, me metí a la página de Amazon y saqué la descripción de dos zapatos de correr. A mí me gusta correr, entonces conozco del tema de los zapatos de correr y me metí a sacar la descripción de dos tenis que son relativamente similares los unos a los otros. Unos marca Adidas y otros marca Nike. Y les quiero aquí mostrar entonces las complejidades del NLP en general. Entonces, si yo quisiera comparar estos dos textos, yo como humano, pues al leerlos,
me voy a dar cuenta que son del mismo tema, describen tenis y las descripciones de los dos tenis son relativamente parecidas, ¿sí? Cuando miramos cosas particulares como por ejemplo palabras idénticas que coinciden entre los dos textos, hay algunas que coinciden perfectamente. Entonces, lightweight, tenis livianos, cushioning, cushioning, ¿dónde está? Cushioning está acá y cushioning está acá, es decir, los tenis son acolchonados, son para uso de todos los días, everyday aparece acá y aparece acá. Entonces, los algoritmos que tenemos hasta el momento nos van a permitir capturar esto, ¿sí? Las palabras, ¿sí? A la hora de comparar dos textos vamos a poder medir qué tantas palabras coinciden en esos dos textos. Es natural, como ya vieron y como ya vamos a ver con el Count Vectorizer y con el TF-IDF, cosas como estas las vamos a poder capturar. Sin embargo, los textos son más complejos, van más allá de qué tantas palabras idénticas coinciden. Por ejemplo, hay dos palabras que tienen un significado relativamente parecido en el contexto particular de tenis de correr, pero pues son distintas. Los zapatos de correr Nike son de un material que se llama Air Zoom, que es como el material acolchonado, mientras que los de Adidas son de material Cloud Foam. Yo como corredor y como aficionado a correr, sé que son lo mismo, sé que Cloud Foam y Air Zoom son básicamente lo mismo, pero un algoritmo o incluso una persona que no sepa del tema, pues no le queda tan fácil conectar estas dos palabras. Y más allá de eso, hay palabras que, a pesar de que son completamente distintas en el sentido de que contienen palabras completamente distintas, significan cosas similares. Entonces, por ejemplo, un texto dice to help you make your next time out the best one, y el otro dice ensuring the feet loved by the runners. Como que los dos hablan de lo agradables que son los tenis. No significan exactamente lo mismo, pero significan algo parecido, pero las palabras que utilizan son bastante diferentes. Entonces, con los algoritmos que estamos empezando, son algoritmos que nos van a permitir identificar similaridad del texto, en particular cuando hay palabras que coinciden entre los dos textos, pero hay algoritmos más complejos, muchos de los cuales no vamos a poder cubrir en el curso por la longitud del curso y por la complejidad de esos algoritmos, que ya se habrán dado ustedes cuenta de que funcionan muy bien. Si uno se mete a ChatGPT y escribe dos frases que significan lo mismo, pero son exactamente, no coincide ninguna palabra, pues ChatGPT es capaz de entender perfectamente cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, arranquemos con estas bases del NLP. Antes de arrancar, quiero parar a ver si hay alguna pregunta sobre este ejemplo. Listo, entonces sigamos. Un segundo. Listo. Entonces, arranquemos con el Count Vectorizer. El Count Vectorizer básicamente, así en resumidas cuentas, es, nosotros tenemos un conjunto de textos. Lo primero que vamos a hacer en ese conjunto de textos es construir las tokens de esos textos. Las tokens, esperen que prendí los subtítulos y esto me está desconcentrando. Ya. Tenemos un conjunto de textos. Lo primero que vamos a hacer es construir las tokens. Las tokens, como ya vimos la semana pasada, pueden ser o unigramas, o bigramas, o trigramas, o n-gramas, ¿sí? Entonces, ¿qué es un unigrama? Un unigrama es cuando solamente cogemos las palabras individuales de todos los textos. Entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de noticias de la revista Semana, que es una revista aquí en Colombia para los que no son de Colombia. Noticias de la sección de política. Entonces, tengo 500 noticias de la sección de política. Lo primero es construir el corpus o el vocabulario. Si lo voy a hacer con unigramas, cojo entonces todas las posibles palabras que aparecen en esos 500 textos y me quedo con ellas. ¿Listo? Ese es el vocabulario sobre el que vamos a construir nuestros algoritmos. Y lo que vamos a hacer entonces es, vamos a construir unos vectores para cada texto que lo que van a hacer básicamente es contar cada una de las palabras en ese vocabulario cuántas veces aparece. Entonces lo que vamos a hacer es, supongamos que tenemos 1000 palabras en nuestro vocabulario. Lo que vamos a hacer es entonces para cada texto vamos a construir un vector de dimensión 1000, donde cada dimensión representa una de las posibles palabras o uno de los posibles
tokens en nuestro vocabulario. Entonces aquí tengo un ejemplo de, supongamos que estamos hablando de descripciones de platos de comida, ¿sí? Y supongamos que mi vocabulario es muy sencillo, solamente tengo platos que contienen las palabras tomate, queso, jamón, lentejas, lechuga, pizza, hamburguesa, pasta. Lo que voy a hacer es entonces voy a construir para cada plato un vector de dimensión 8 que cuenta cuántas veces aparece cada palabra. Entonces, lo primero es cuál es el vector de cada palabra. El vector de cada palabra es un one-hot encoding. Básicamente, la primera dimensión es la palabra tomate, la segunda dimensión es la palabra queso, la tercera dimensión es la palabra jamón, y así sucesivamente. Entonces, si escribo el embedding o la descripción vectorial de la palabra tomate, es un vector que tiene un 1 en la primera entrada y un 0 en todas las demás. El embedding de la palabra queso tiene un 0 en la primera entrada, porque la primera dimensión corresponde a tomate, tiene un 1 en la segunda dimensión, porque la segunda dimensión corresponde a queso, y tiene un 0 en todas las demás, y así sucesivamente. Entonces, lo primero es, ya tengo los embeddings para cada una de las palabras. Ahora, si yo quiero construir el embedding o la descripción vectorial de una frase o de un texto o de un plato en este contexto, lo que voy a hacer es sumar los embeddings de las palabras que aparecen en ese texto. O equivalentemente contar cuántas veces aparece cada palabra en el correspondiente texto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este primer ejemplo. Tengo un plato cuya descripción es pizza con tomate y queso. Supongamos por un momento que vamos a borrar las stopwords. Ahorita hablamos de eso. Entonces aquí las palabras relevantes son pizza, tomate y queso. Cada una aparece una vez. Entonces cuando yo miro el vector, el embedding, va a haber un 1 en la dimensión de tomate, va a haber un 1 en la dimensión de queso y va a haber un 1 en la dimensión de pizza y ceros en todo el resto de las entradas. ¿Listo? Igual con las otras. Si yo tomo hamburguesa de lentejas con lechuga, pues va a haber un 0 en todas estas dimensiones, va a haber un 1 en hamburguesa, va a haber un 1 en lentejas y va a haber un 1 en lechuga. ¿Listo? Y casos como este, queso campesino y queso mozzarella, la palabra queso aparece dos veces. Entonces lo que va a pasar es en queso va a tener un 2, en campesino, bueno, aquí este fue un ejemplo que agregué al final, no están las palabras ni campesino ni mozzarella, pero si las agregáramos aquí serían entonces 10 dimensiones, no 8 dimensiones. Entonces, el Count Vectorizer lo que hace es eso, muy sencillo, muy transparente, muy intuitivo. Contamos cuántas veces aparece cada palabra y ese es nuestro vector. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Claro, profe. Listo. Entonces, con este primer algoritmo o con estos primeros embeddings, noten que ya podemos hacer algo y es, ya podemos decirle al computador que nos diga, por ejemplo, cuáles textos de acá son similares los unos con los otros, ¿sí? Yo como humano sé que, bueno, ahorita lo hacemos como humano, pero si nosotros miramos estos 4 vectores, así a simple vista, rápido, si ustedes hacen una escaneada de 5 segundos, pueden ver que hay algunos vectores que son más parecidos los unos con los otros. Y la respuesta es, pues a mí de entrada me salta que este vector es súper parecido a este vector, ¿sí? Si miramos en esta dimensión coinciden, en esta dimensión coinciden, en esta no, en esta sí, en esta sí, en esta no, en esta sí y en esta no, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, este vector y este vector son súper distintos, son casi que opuestos. Aquí son diferentes, aquí son diferentes, aquí son diferentes, aquí son diferentes, diferentes, solo acá coinciden. Acá son diferentes y acá son diferentes, ¿sí? Entonces ya con el vector, ya yo puedo empezar a hablar de similaridad. En esta clase hoy no vamos a hablar de cómo definimos similaridad, porque ese es tema de esta semana, lo vamos a ver la próxima semana, pero hay maneras de ver qué tan similares son dos vectores, básicamente con el concepto de distancia. ¿Cómo definimos la distancia entre dos vectores? Es lo que vamos a ver la próxima semana, pero tenemos conceptos de distancia, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de esto. Al trasladar el texto a un vector, podemos aplicar conceptos matemáticos que son muy útiles. Yo como humano, pues cuando leo esto, tomate, queso, jamón, tomate, queso, pues puedo decir, estos dos textos son similares, los dos contienen tomate, los dos contienen queso. Pero con los vectores puedo hacer esto de manera matemática, lo puedo hacer con un computador. Entonces, listo.
Este es el principal o el primer algoritmo que vimos, es el Count Vectorizer. ¿Cuál es un problema particular con este algoritmo? Este algoritmo le da exactamente el mismo peso a palabras que en ciertos contextos pueden ser irrelevantes o que no nos traen información. Y aquí les voy a dar un ejemplo de este contexto de platos, ¿sí? Vayamos a la comida mexicana. En la comida mexicana es muy popular el arroz y los frijoles. En muchos platos mexicanos que uno come, esos platos contienen frijoles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, supongamos que tengo 1000 platos mexicanos, y si yo me voy a inventar aquí un juego. Yo les digo, les voy a decir una palabra, una sola palabra que contiene el plato, a ver si ustedes adivinan qué es ese plato. Y yo saco entonces mi plato y les digo, este plato tiene frijoles. ¿Eso a ustedes les dice algo? Y la respuesta es probablemente no. Si todos los platos tienen frijoles, pues que a mí me digan que tiene frijoles no me dice absolutamente nada. Yo no sé si está hablando de burritos, yo no sé si está hablando de tacos, no sé si está hablando de quesadillas, no sé si está hablando de flautas, no tengo ni idea porque la mayoría de esos platos vienen acompañados con frijoles, ¿sí? Entonces, la palabra frijol en el contexto de platos de la cocina mexicana no es una palabra que traiga mucha información. Entonces, a la hora de yo construir el embedding de un plato, a la palabra frijol yo debería o quisiera darle un peso menor. ¿Por qué? Porque no me está trayendo mucha información. ¿Qué pasa por el contrario si yo les saco un plato al azar y les digo, este plato contiene la palabra, no sé, sashimi? Ahí uno dice, bueno, este plato está relacionado o puede estar relacionado con sushi, ¿sí? Puede ser un sushi de algún tipo. Me está dando mucha información sobre el plato. No sé exactamente qué es, no sé exactamente qué contiene, pero estoy más o menos relacionándolo con algo. La palabra sashimi en el contexto de la comida mexicana es una palabra muy escasa. Entonces, cuando aparece, me está trayendo mucha información del plato, ¿sí? Entonces, a palabras que son relativamente escasas en un contexto particular, yo quisiera darles mayor peso. El Count Vectorizer no hace esto. Si yo tengo un plato que es, no sé, sashimi con frijoles, cada palabra aparece una vez, pues tanto a sashimi como a frijoles les va a dar un conteo de 1. Yo no quisiera eso, yo quisiera un algoritmo que me permita darle más peso a ciertas palabras. Entonces, ahí es donde entra el segundo algoritmo que vimos como parte del taller y que la idea era que investigaran ustedes un poco cómo funciona, que es el TF-IDF. El TF-IDF, en vez de hacer el conteo de cada palabra, lo que hace es calcula el TF-IDF de cada palabra y construye el vector de acuerdo a eso. Entonces, TF-IDF es term frequency, cuántas veces aparece la palabra, es decir, muy parecido al count vectorizer, por el inverso de la frecuencia de esa palabra en el diccionario, en el conjunto de textos que tenemos. Entonces, aquí está el ejemplo que les dije ahorita, frijoles y sashimi. Entonces, el TF-IDF es el producto de la frecuencia de cuántas veces aparece la palabra. Aquí está escrita como porcentaje del total de palabras en el texto. Entonces, básicamente, contar cuántas veces aparece la palabra dividido el total de palabras, multiplicado por el inverse document frequency. Entonces, esto es qué porcentaje de los textos contienen esa palabra. Cuando yo cojo, por ejemplo, la palabra frijoles en el contexto mexicano, supongamos que yo tengo 1000 platos y que los 1000, vamos al caso extremo, los 1000 platos contienen la palabra frijoles. Este IDF, ¿qué es? Esto es el logaritmo del número de textos, es decir, de 1000 sobre el número de textos que contienen la palabra. Si los 1000 textos contienen la palabra, entonces el logaritmo de 1 sobre 1, es decir, el logaritmo de 1 es 0. Es decir, el IDF de la palabra frijol es 0. El TF-IDF es la multiplicación entonces de estas dos palabras. Si frijol aparece en todos los textos, yo a frijol le voy a poner 0 para todos los textos. Esa palabra básicamente no me está agregando nada de información. Si por el contrario la palabra aparece muy poco, lo que va a pasar acá es, arriba tengo n,
que en el ejemplo que me estoy inventando es 1000. Supongamos que la palabra sashimi aparece en un solo plato. Entonces en el denominador puedo tener un 1. Entonces voy a tener logaritmo de 1000. Este es un número grande. Le voy a dar mucho peso a la palabra sashimi. ¿Listo? Entonces, para yo hacer el embedding, básicamente, en vez de yo contar cuántas veces aparece cada palabra, voy a construirlo de esta manera. Entonces, aquí, esto lo hice durante la clase pasada, entonces el formato está feo, me toca ponerlo bonito, pero hagamos el embedding para la palabra pizza con tomate y queso, cuando tenemos estos 3 platos de acá. Entonces, calculemos el TF y DF de la palabra tomate. Entonces, recordemos, es ¿cuántas veces aparece la palabra tomate como proporción total de las palabras en el texto? Entonces, tomate aparece una vez y hay 3 palabras en nuestro diccionario. Entonces, el TF, el term frequency de tomate, es 1/3, que es esto que tengo acá. Y ahora quiero calcular el IDF, el Inverse Document Frequency. Entonces, es el logaritmo del total de textos sobre el total de textos en los que aparece la palabra. Entonces, el total de textos acá son 3 textos. La palabra tomate aparece en 1 y 2 textos. Entonces, el IDF es logaritmo de 3 medios. Entonces, el TF-IDF es 1/3 por logaritmo de 3 medios. Y así sucesivamente puedo computar cada una de las entradas para cada una de las palabras. Estas no las llené, entonces no necesariamente son 0, simplemente pongamos aquí puntos suspensivos. Computamos el TF y DF de cada palabra y tenemos entonces nuestro vector de acuerdo al algoritmo TF y DF, que es el segundo algoritmo que vimos. Quiero parar aquí a ver si hay alguna pregunta. O si es todo clarísimo. Las diapositivas no están. Ahí mismo acaba esto, las subo para que queden ahí disponibles. No, todo muy claro. Listo. Excelente. Entonces, bueno, vamos aquí a un notebook que tengo con unos ejemplos para ver entonces las aplicaciones iniciales de esto. Entonces, como les dije, tengo una base de datos con noticias de la revista Semana de Política, de la sección de Política. Entonces, si nosotros vemos esta base de datos, aquí la importo. Déjenme les muestro acá cómo es la base de datos. En la base de datos, esperen que esto no está ejecutado. En la base de datos tengo 4 columnas. En la primera columna está el contenido de la noticia. En la segunda columna está la fecha. En la tercera columna está el título de la noticia. Y en la cuarta columna está la descripción de la noticia. Generalmente cuando uno entra a la revista está el título y la descripción es como una línea o 2 líneas que describen más o menos de qué se trata la noticia. Entonces, si miramos acá, esta es la cuarta noticia. Este es el contenido de la noticia. Literal, es todo el texto de la noticia. Este lunes, de cara a la semana clave para la reforma de la salud, bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces vamos a hacer análisis sobre estos textos. Entonces, bueno, lo primero es que yo puedo hacer es, bueno, voy a definir, voy a arrancar con el algoritmo Count Vectorizer. ¿Sí? Lo primero es cuando yo defino el algoritmo y lo entreno sobre la columna de contenido de estas 492, creo que son noticias. Lo primero que puedo hacer es ver el vocabulario de este conjunto de textos. ¿Listo? Cuando miro acá la longitud del vocabulario, en este vocabulario hay 483.100 palabras. En las 500 noticias hay 483.100 palabras. ¿Qué significa esto? Si yo cojo ese texto así tal cual y construyo los embeddings de cada uno de los textos, van a ser embeddings de 483.100 dimensiones. ¿Listo? Con 500 noticias esto no es problema porque son pocas noticias. Pero supongamos que yo no estoy hablando de 500 noticias de la revista Semana, sino de todas las noticias de los 10 principales periódicos de Colombia durante la última década. Y ya no estoy hablando de 500 noticias, sino de 100.000 noticias.
trabajar con 100.000 noticias, cada una con un vector de 500.000 dimensiones, es algo complicado. ¿Y qué pasa? Cuando uno va y mira cuáles son las palabras que más se repiten en estos textos, así tal cual, es esta lista que tengo acá. Y no es de sorprenderse. La palabra que más se repite es de 26.000 veces, luego la, luego que, luego él, luego los, etc. Y estas palabras, tampoco es de sorprenderse, no traen absolutamente ninguna información en este contexto. ¿Sí? La palabra de, si yo les digo esta noticia contiene la palabra de, pues la respuesta es todas las noticias contienen la palabra de. ¿Sí? Esto no me está trayendo ninguna información. Estas son las que comúnmente se conocen como stop words. Palabras que son preposiciones, artículos, que generalmente lo que hacen es meter ruido, pero no tienen no contienen mucha información en la mayoría de contextos. Ahorita voy a hablar de esto un poquito. Entonces, bueno, cuando yo cuando calculo los embeddings, cuando entreno mi modelo y calculo los embeddings con el algoritmo, como les dije, quedo con 402 vectores de 483.100 dimensiones cada uno. Entonces, para simplificar esto un poco, para hacerlo más factible computacionalmente y demás, estos algoritmos, tanto el Count Vectorizer como el TF-IDF, tienen este parámetro que es Max Features. Y es básicamente decirle al algoritmo, hay 483.100 palabras, pero la mayoría de esas van a aparecer muy poco. La mayoría de esas me van a traer muy poca información. Quedémonos con las 2.000 más relevantes, más importantes. En el Count Vectorizer ya sabemos cuáles son las que más se repiten. En el TF-IDF, las más importantes no son las que más se repiten, sino las que más información tienen, o las que más alto tienen el valor en TF-IDF. Entonces, al yo decir features, lo que va a hacer es quedarme solamente con las 2.000 más importantes. Cuando yo hago esto y entreno mis embeddings, reduzco significativamente la dimensionalidad del problema. Ahora tengo 492 vectores con 2.000 palabras cada uno. Pero cuando miro, pues listo, puedo tener las 2.000 palabras más importantes, pero si las más importantes van a ser de, la, que, el, en, los, voy a estar quedando con embeddings con puro ruido, ¿sí? Básicamente sin mucha información. Entonces, algo que uno siempre suele hacer es borrar las stop words que para ese contexto no son relevantes. ¿Listo? Afortunadamente, ya existen librerías de stop words que hacen esto por nosotros. En esta librería NLTK ya hay una recopilación de las stop words más populares. La longitud de estas stop words en esta librería es de 313. Aquí simplemente imprimir las primeras 20, pero son pues las que uno se imagina, de, la, que, el, en, y, a, los, del, etc. Entonces, estos algoritmos, de nuevo el Count Vectorizer y el TF-IDF, uno les puede pasar como parámetro el parámetro stop words. Y aquí uno pone el vector de las palabras que quiere básicamente ignorar, borrar. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, bórreme las stop words, las 313 que tengo en esta lista, y quédese con las 2.000 más importantes de esas 313. ¿Sí? Y aquí adicionalmente le estoy diciendo, y los n-gramas de tamaños de 1 a 3. Es decir, coge las palabras solitas, luego los pares de palabras que aparecen juntas y luego los tríos de palabras que aparecen juntas. Cuando hago esto, noten cómo cambia el asunto. Cuando miro ahora cuáles son las 10 palabras que son más importantes, en este caso en el Count Vectorizer, que más se repiten, pues ya no tengo preposiciones ni nada de eso. Tengo, recordemos, estamos hablando de noticias de política en Colombia. Entonces, pues no es de sorprender que esté Petro, gobierno, presidente, Gustavo Petro, país y demás. ¿Listo? Quiero parar aquí a ver si hay alguna pregunta. Porque una palabra importante sí es sí. Listo, esa es una buena pregunta y es, sí puede ser condicional o puede ser afirmación, ¿sí? Condicional es cuando yo digo, si llueve, no salgo hoy, pero también puede ser afirmativo. ¿Quieres agua? Sí, quiero agua. Entonces, sí, no necesariamente es una stop word. Depende del contexto en el cual yo estoy,
se puede considerar stop word o no, pero no necesariamente es. Y aquí entonces me devuelvo a lo que estaba diciendo yo ahorita, y es, las stop words dependen del contexto. Por ejemplo, cuando yo trabajaba con algoritmos de NLP para describir los platos de comida, había palabras que eran irrelevantes en el contexto de clasificación de un plato de comida. Por ejemplo, hay veces los restaurantes escriben en la descripción del plato, no sé, hamburguesa de carne con queso empacada en caja reciclable, ¿sí? Si yo lo que estoy haciendo es viendo qué tan similares son dos restaurantes de acuerdo a la comida que ofrecen, las palabras caja y reciclable pues no me están trayendo información, ¿sí? Puede que me traigan información de otras cosas, ¿sí? Como qué tan amigable con el medio ambiente es el restaurante y demás. Pero si yo lo que quiero es limitarme a ver qué tipo de comida ofrecen los restaurantes, pues las palabras caja y reciclable no me interesan, ¿sí? Entonces, en el contexto de restaurantes, yo bien puedo ir acá y en vez de quedarme solo con estas palabras, puedo agregar una lista de palabras que no me aportan nada en mi contexto. La palabra sí puede que no aporte nada en el contexto de restaurantes. De nuevo, supongamos que hay una descripción de plato que dice plato sí, Colombia, el de la selección, hamburguesa con pollo y carne, lo que sea. Pues eso sí, no me dicen nada, ¿sí? Bien pueden ser stop words que puedo borrar. Pero supongamos que estamos hablando del plebiscito que hubo en Colombia hace algunos años, de noticias de política por esa época. La palabra sí era supremamente importante porque el sí y el no eran las dos opciones del plebiscito. Entonces, en un contexto como esos, por nada del mundo puedo meter al sí como una stop word, ¿sí? Entonces, cuando les toque trabajar con esto y estén escogiendo las stop words, sí vale la pena sentarse a pensar qué puede ser relevante incluir acá y qué puede ser relevante no incluir. El sí no está incluido por default aquí en LETK, por como le digo, el sí, no sé, cuando es afirmativo, pues tiene un contenido importante, entonces no necesariamente es irrelevante. Y la misma pregunta para el no. ¿Qué pregunta? Perdón. No es una palabra importante ahí en ese contexto de gobierno. Sí, no sé. Sí, de nuevo, si estuviéramos viendo noticias en octubre de, ¿qué año fue el plebiscito? 2016. En octubre de 2016 no era súper importante, ¿sí? Entonces, pues ahí no debería yo excluirla. Pero si estoy hablando de, no sé, de noticias deportivas, de pronto ahí sí, no, pues no son tan importantes, entonces ahí las puedo incluir. Entonces, de nuevo, esta NLTK son una lista de stop words que me devuelvo. Las stop words, entonces, para resumir, no es algo que esté escrito en piedra. No es que esto sea stop word y esto no, sino depende de mi contexto. Hay palabras que son irrelevantes y otras que no. Aquí en esta librería están las stop words que son más comúnmente o que sí, comúnmente tienen poco significado, ¿sí? Entonces, pues sí, no, pues no entran en esta lista, pero bien las podríamos incluir si para nosotros no aportan nada en el contexto particular. Profe, en ese sentido, remitiéndome a la pregunta del sí, no hay un algoritmo que excluya las palabras con tilde, no sé si ya lo mencionó, pero ahí se hubiera podido excluir, no sé, el sí condicional que nos lleva a tilde y dejar el otro que sí es el importante. El Count Vectorizer y el TF-IDF tienen un parámetro que se llama Strip Accents, y ahí creo que uno le pone Strip Accents y le tiene que poner bajo qué codificación del lenguaje. Ya han visto que de acuerdo a los distintos teclados hay Unicode, yo no sé qué, y hay como distintas categorías de acuerdo al lenguaje. Se puede poner aquí en el Count Vectorizer que se limpien
que se limpien palabras con acento. O sea, que se limpien los acentos. Es decir, el sí con tilde, se le borra la tilde antes de hacer el count vectorizer. Si lo que quieres borrarlo, no, le tocaría escribir alguna función o algo que tampoco debe ser complicado para limpiar el texto antes de hacerlo acá. O bueno, investigar un poco más. La verdad no estoy seguro de si se puede, de si esto ya venga como incluido en la librería en Count Vectorizer y TF y DF. Pero de nuevo, si las quiero excluir o no, depende del contexto. Listo, profe, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta acá? Listo, sigamos entonces. Entonces, bueno, aquí, como les digo, los enegramas de longitud 1 a 3, como es de esperarse, los enegramas de longitud 1 son mucho más frecuentes porque son cada palabra sencilla. Los bigramas y trigramas son más infrecuentes. A medida que yo aumento el tamaño, la n de los enegramas, pues hay menos repeticiones naturalmente. Entonces, aquí lo que quise simplemente fue imprimir, si entreno el mismo algoritmo con bigramas y trigramas, imprimir las palabras más frecuentes. Y de nuevo, en el contexto de política en Colombia, en los últimos 2 meses, pues las palabras que más se repiten son Gustavo Petro, presidente Gustavo Petro, pacto histórico, presidente Petro, gobierno nacional, centro democrático, reforma salud, paz total, reforma tributaria, que es básicamente de lo que se habla todos los días en la sección de política de esta revista, ¿sí? Entonces, esto es con respecto al count vectorizer. Aquí lo que quise hacer fue lo siguiente, y es hacer una comparación del TF-IDF y el count vectorizer para ver si el TF-IDF sí logra capturar más información o información más relevante con respecto al count vectorizer. Hay contextos en los que funciona mejor que en otros. Aquí les voy a mostrar un par de ejemplos donde funciona mejor el TF-IDF que el count vectorizer y otro ejemplo en el cual funcionan igual. Básicamente no están siendo muy distintos. Pero hay contextos en los cuales el TF-IDF funciona mejor. Y de nuevo, ¿cómo escoger el algoritmo? Uno escoge el algoritmo que le funcione mejor. Si tengo un problema de precios de carros, yo lo que hago es intento un XGBoost, intento un Random Forest, intento algoritmos de debugging, intento regresión lineal, intento regresión logística y me quedo con el mejor. Ese algoritmo que es el mejor para ese contexto, no necesariamente es el mejor para el contexto de, no sé, de predecir la probabilidad de que un cliente se me vaya de mi empresa, ¿sí? Entonces, al igual que para esos problemas probábamos distintos algoritmos para escoger cuál es el mejor, aquí también con NLP1 debe hacer lo mismo. Probar distintos algoritmos, hay unos que se ajustan mejor a los datos que otros. ¿Listo? Entonces aquí, de nuevo lo que estoy haciendo es, cojo mi base de datos de noticias y entreno los dos algoritmos, los dos con max features igual a 2000, los dos con las mismas stop words, en los dos pongo enegramas desde 1 hasta 3 y les pongo esta otra condición que es póngame todas las palabras en minúscula para que, no sé, bueno, Congreso con mayúscula y Congreso con minúscula, pues signifiquen lo mismo y no me las cuente como palabras distintas. Entreno estos dos algoritmos y lo que hice fue para cada uno de los textos, me quedé con las 5 tokens más importantes de ese texto. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a coger noticias al azar y vamos a hacer el juego que les propuse ahorita. Para cada una de estas noticias, les voy a mostrar las 5 palabras más importantes de acuerdo a cada uno de estos algoritmos y vamos a intentar adivinar de qué habla el texto particular. ¿Listo? Y ahí nos vamos a dar cuenta entonces de lo siguiente. Entonces, aquí tengo cogí la noticia número 81, ¿sí? Este es el titular de la noticia. Con esto, bueno, aquí entonces no lo vamos a hacer adivinando, sino ya vamos a saber de qué es la noticia. Esta noticia, el titular es
abro comillas, con los altos impuestos al carbón, Boyacá resultará pagando buena parte de la reforma tributaria. Carlos Amaya, ¿sí? Ya sabemos de qué está hablando. Está hablando de recaudo tributario, de un impuesto en particular al carbón y de Boyacá. ¿Listo? Entonces miremos, cuando yo miro las top 5 palabras más importantes de acuerdo al Count Vectorizer y al TF-IDF, notemos la diferencia. Si yo a ustedes les digo esta noticia, las palabras más importantes son sector, sí, afirmó, van, departamento. ¿Esto les dice algo sobre de qué habla la noticia? Y la respuesta es, a mí personalmente no me dice nada. ¿Sí? Sí, están hablando de algún departamento y de que alguien afirmó algo, pero no me está diciendo nada. Si yo miro en cambio las 5 palabras más importantes de acuerdo al TF-IDF, esto me dice un poco más. Aquí me están hablando del sector minero, en particular me están hablando del carbón y me están hablando de la palabra tributaria, es decir, esta noticia pareciera que está relacionada con impuestos al sector minero, al carbón, y pareciera que tiene que ver con algún departamento. Entonces, el TF-IDF, noten, me está dando más información sobre el contenido de la noticia. El TF-IDF, seguramente la palabra sí, como dijeron ahorita, pues es una palabra que aparece en todos los textos, pues no me está dando casi información. Entonces, el TF-IDF seguramente está quitándole peso a esa palabra. La palabra afirmó seguramente aparece en casi todas las noticias. En casi todas las noticias el presidente o el ministro o el Congreso afirmaron algo. Entonces seguramente a esta también se le está bajando el peso. Mientras que palabras como departamento y sector, pues no son tan comunes a través de noticias. Entonces no se les está quitando tanto peso. Entonces este es un caso en el cual funciona bien, mejor el TF-IDF con respecto al Count Vectorizer. Vamos a, aquí sí adivinando. Bueno, este es un ejemplo que no funciona tan bien. Es el ejemplo, miren la diferencia entre el Count Vectorizer y el TF-IDF. El Count Vectorizer es ministra, empresa, Ramírez, capital, sí. El TF-IDF es ministra, Ramírez, empresa, capital, Laforí, ¿sí? Los dos me están dando las mismas palabras excepto por sí y por Laforí. Entonces, pues yo aquí puedo inferir que la ministra Ramírez seguramente habla laboral, que tiene que ver con empresas, con capital, y Laforí le respondió algo, no sé. Pero es la única información adicional que me trae esto. Pero hagamos otro ejemplo a ver si de pronto funciona mejor. Entonces voy a coger aquí la noticia, por ejemplo, la noticia 3. La noticia 3. Es que yo no he entrenado esto. Déjenme correr esto rápido. Ahí está. La noticia 3, entonces, el Count Vectorizer habla de reforma a la salud. Supongo que se está discutiendo en la Cámara y habla de los pacientes, pues me da información parcial. Noten que este me da un poquito más de información. La reforma, bueno, aquí no aparece reforma, no aparece la palabra reforma, pero aparece Ministerio de Salud, Salud, pacientes, Cámara y Comisión Séptima de la Cámara. Entonces, esto me está diciendo, bueno, están discutiendo la reforma de la salud de la Comisión Séptima de la Cámara. No es muy diferente. Busquemos otro ejemplo, a ver, uno que funcione mejor. Miren este. Si yo miro el Count Vectorizer, esta noticia habla de Petro, política, embajador, carrera, clase. No me dice mucho. Pues sí, está hablando seguramente de algo, pero no me dice mucho. Aquí en este me da un poquito más de información. Me habla de un embajador, me habla de la carrera diplomática y de Álvaro Leiva, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces funciona un poquito mejor, pero no mucho. Intentemos a ver si hay algún ejemplo en el cual me haga quedar bien esto. Miren acá, esto me da un poco más de información. Aquí el Count Vectorizer
tiene paz, gobierno, acuerdo, país, Iván. Está hablando de Iván Duque, del acuerdo de paz. O sea, yo al ver esto lo que pensaría es que está hablando de Iván Duque, que en su gobierno algo con el acuerdo de paz. ¿Sí? Cuando yo miro el TF-IDF es un poco más claro. Están hablando de paz, de FARC, de Iván Mordisco. Entonces aquí está hablando seguramente del proceso de paz con las antiguas FARC, cuyo líder es Iván Mordisco. Entonces, en este contexto, el TF-IDF también pareciera que funcionó mejor. Entonces, bueno, todo esto era un ejemplo para ilustrar qué está haciendo el TF-IDF. Entonces, si miramos entonces acá, bueno, comparando estas dos, la palabra gobierno seguramente aparece en la mayoría de noticias, le está quitando importancia. La palabra acuerdo aparece en muchas noticias porque ahorita el acuerdo de paz, los acuerdos para las reformas, acuerdos entre los partidos, etcétera. Entonces esta también seguro le está quitando peso. La palabra país, pues debe aparecer en casi todas las noticias. Entonces el TF-IDF a estas tres les está quitando peso y está incluyendo otras palabras que son más escasas a lo largo de mi conjunto de textos. Entonces quiero parar aquí a ver si hay alguna pregunta o si es claro. Profe, es claro, pero no entiendo el para qué funciona. O sea, ¿cuál es la aplicación en este caso? En este, a ver, como le digo, son dos algoritmos distintos. Cuando usted tiene un problema de clasificación, usted tiene el XGBoost y la regresión logística. Son dos herramientas que usted puede utilizar para resolver el problema que tenga a la mano. Aquí, hasta el momento, no hemos hablado de para cómo vamos a aplicar estos embeddings o para qué son útiles. La próxima semana vamos a hablar de sentiment analysis, que es el tema que están viendo en esta clase. Y sentiment analysis es, por ejemplo, clasificar textos de acuerdo a distintas categorías. Originalmente, la idea surgió porque la idea era clasificar textos de acuerdo al sentimiento que generaban. Entonces, no sé, si yo tenía tweets en Twitter, yo quería clasificar si esos tweets eran melancólicos o chistosos o positivos o negativos o de odio, ¿sí? Entonces ahí la aplicación es clarísima. Y tengo un problema de clasificación, quiero clasificar si esta noticia es positiva o negativa. ¿Cómo hago? Pues tengo que encontrar un embedding para mi texto. Ese embedding lo puedo construir con el Count Vectorizer o con el TF-IDF. ¿Cuál de los dos funciona mejor para el problema de predecir si la noticia es positiva o negativa? Pues me toca probarlos. ¿Listo? Entonces, esa va a ser una aplicación. Otra aplicación que también vamos a ver es si yo quiero clasificar noticias de acuerdo a qué tan similares son las unas de las otras, ¿sí? O por ejemplo, yo quiero construir un algoritmo que me diga si está habiendo plagio en el curso que estoy dando, ¿sí? Lo que puedo hacer es construir un algoritmo que coja el texto, me construya los embeddings y comparo los embeddings entre todos los estudiantes. Si veo que hay dos embeddings muy parecidos, pues ese algoritmo me está diciendo, ojo, que estos dos textos están muy parecidos, vaya y revíselos o sanciónelos o lo que sea, ¿sí? Entonces, para hablar de similitudes de texto también funciona. ¿Para qué funciona originalmente? Originalmente los buscadores también utilizaban TF-IDF. Entonces, en Google, por allá en los primeros algoritmos que utilizaron, se utilizaba TF-IDF justamente para esto. De hecho, yo aquí podría construir un buscador de palabras, donde si yo pongo la palabra Iván, busco las palabras donde el TF-IDF de Iván es el más alto, ¿sí? Es decir, las palabras en las cuales la palabra Iván es la más relevante. Entonces, el TF-IDF sirve en este contexto para eso, o para esta aplicación que acabamos de hacer acá. Si yo quiero, no sé, quiero resumir un texto, pues este es un algoritmo de resumir un texto. Obviamente aquí lo resumí muy corto, con 5 palabras, pero supongamos que ustedes tienen la tarea en su trabajo de, no sé, trabajan en una consultora política y tenemos todas las noticias de la revista Semana del último año
pero necesito resumir cada noticia en 15 palabras, ¿sí? Algo súper sencillo para saber qué me funciona y qué no. Pues este algoritmo sirve para eso. Aquí lo que estamos haciendo es resumir el texto de acuerdo a las 5 palabras más importantes. En el Count Profe, Vectorizer es cuántas veces se repite cada palabra. En el TF-IDF es cuántas veces se repite, pero qué tan escasa es la palabra en el contexto. Entonces, pues sí, esta en particular es una aplicación que puede ser útil. ¿Sí? profe, yo me imagino que también podría servir como para personalizar un portal de noticias, teniendo como el resumen de cada noticia y viendo como cuántas veces hace clic un usuario en la noticia, pues teniendo como el resumen de la noticia en pocas palabras, se puede ir perfilando al usuario y hacer como un portal de noticias personalizado o algo así. Pregunto, ¿sirve Sí, para, esto sería un caso? sí, sí, sí. Ese es un problema de regresión donde tengo cada noticia y quiero predecir cuántos clics me va a generar esa noticia. Entonces, lo que yo hago es entreno ese modelo donde predigo el número de clics de la noticia utilizando el embedding de cada una de las noticias. Y así ya tengo mi modelo, me llegan las 10 noticias de mañana en la mañana, yo puedo predecir cuál de esas 10 noticias me va a generar más clics. Seguramente, no sé, la gente hoy ya está cansada de la reforma a la salud, o al revés, está más interesada que nunca en en la reforma a la salud. Si me llega un texto de reforma a la salud, pues probablemente mi algoritmo lo va a clasificar como que va a generar muchos clics, ese tiene que ir de primero. Mientras que si me llega un texto de, no sé, algún tema del que ya estemos cansados, que mi modelo prediga que va a tener muchos clics, pues ese lo mando para abajo. Entonces, sí, total, esa es una aplicación de esto. Listo, pues esto es lo que tenía preparado por hoy para un poco como abrebocas para estos algoritmos. La próxima semana, como les dije, ya vamos a empezar a hablar de cómo utilizar esto para problemas de regresión, de clasificación, cómo hablar de similitudes de texto. Eh, entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no, dejemos acá. Si hay una pregunta, Juan Felipe. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí. Sí, mira, es que en el taller de esta semana, en el que hay que utilizar count, vectorize, lematizar y todo ese cuento, cuando yo aplico solo el count vectorize, en un random forest encuentro el mejor accuracy. No sé si es debido a que cuando yo le quito las stop words, el tweet pierde contexto y por eso me baja la accuracy, o es que tengo que revisar lo que estoy haciendo. Como les digo, o sea, todo esto son hiperparámetros del modelo, ¿sí? Y como son hiperparámetros acá, se tratan igual a los hiperparámetros de las semanas pasadas, ¿sí? Recordemos, en LexGBoost un hiperparámetro era el learning rate o el max depth. Y pues uno no sabe si el max depth de 5 o de 3 o de 8 es mejor para el contexto en el que estamos, ¿sí? Listo. Entonces, borrar o no las stop words depende del contexto. En la mayoría de contextos las stop words sobran, pero en algunos contextos, por ejemplo, lematizar o estemizar, no, sí nos está matando información. No sé, si estamos hablando no sé, supongamos que ayer hubo dos noticias súper importantes. Una fue que el presidente dijo, pero hubo otra que los indígenas que llegaron a la Plaza de Nariño dijeron, ¿sí? Cuando yo le matizo o cuando estemizo, dijo y dijeron, los voy a tratar como la misma palabra, ¿sí? Porque cuando estemizo, me estoy quedando con la raíz, básicamente me voy a quedar con dig hasta la J. Cuando le matizo, me quedo con la palabra en su versión original, entonces el verbo decir. Entonces, si los dos temas de dijo y dijeron fueron muy importantes,
pues no sé, si yo oigo la palabra dijo, puedo asociar que fue la noticia del presidente. Si fuera la palabra dijeron, puedo asociar que es la noticia de los indígenas de la Plaza de Nariño. Entonces, puede que en ese contexto lematizar o estemizar me genere un peor resultado. Entonces, de nuevo, depende del contexto, no necesariamente, mejor dicho, no hay ninguno de estos que esté escrito en piedra que sea mejor siempre. Entonces, sí, eso es algo con lo que se juega. Max Features aquí escogí 2000, pero puede que si coge 100 le funcione mejor, o puede que si coja 20.000 le funcione mejor. Son cosas con las que toca jugar. Vale, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Hay alguna otra duda? Si no, entonces feliz noche para todos, buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana ya con aplicaciones específicas de estos algoritmos. ¿Listo? Gracias, David. Hasta luego. Ustedes. Hasta luego. Hasta Buenas noches. luego. Gracias. Gracias.